Bienvenidos al episodio 6 de Más Podcast para Más Orgullo, un espacio del movimiento afrolatino Seattle, donde las voces afro, migrantes, disidentes e indígenas se encuentran para desmontar fronteras y volver a poner la vida en el centro. Hoy cerramos la 8ª serie de Más Conversaciones para Más Orgullo, un ciclo que nos invitó a pensar la migración no solo como desplazamiento geográfico, sino como experiencia corporal, espiritual y política, porque migrar no es solo cruzar fronteras, es resistir, es amar, es existir. Sin embargo, la temporada no termina aquí. Aún nos esperan 2 episodios que estarán dedicados a conversar sobre la experiencia migratoria de las comadres de este comité, en un contexto marcado por el aumento de gobiernos y partidos de extrema derecha a nivel global y especialmente en Abya Yala. Estos escenarios han impulsado el fortalecimiento de medidas extremistas que rechazan y actúan en contra de las políticas migratorias, así como de los avances en los derechos de los grupos minorizados y las diversidades. Ahora te invito que pasemos a la olla como símbolo de reparaciones, la olla donde el fuego colectivo hierve propuestas y sueños, la olla del sancocho, que mezcla ingredientes distintos y los vuelve alimento común, la olla comunitaria, donde nadie se queda afuera y cada aporte suma sabor, fuerza y vida. Abrimos la tapa de esa olla para reconocer que, ante tantas fronteras y despojos, también hemos encontrado formas de cocinar soluciones colectivas. Pero antes, comencemos por nuestro chachareo, la herramienta metodológica que usamos para construir estas conversaciones y abrir el espacio del podcast. Y es que aquí se prende todo el chachareo para la gente que le gusta más del comadreo, porque todo el podcast se viene aquí entero. Estaba caminando y de repente me caí, porque Se viene aquí entero para que toda la gente sepa lo que tengo. Vamos a cantar, vamos a decir, vamos a contar lo que viene en la historia negra aquí, para que sepan que toda esta gente viene con sancocho para ti. No debimos ser tan puntuales. Podemos seguir hablando. Pues, estuvo buena la conversa entonces. Sí, yo mordiéndome la lengua y había más tiempo. En esta conversación aparece con fuerza una pregunta. ¿Qué pasa cuando desmontamos el problema, pero todavía no nombramos las salidas? Desde la plenaria, varias voces coinciden en algo. La racialización funciona como un mecanismo de control. Control sobre los territorios, sobre los cuerpos, sobre los deseos y hasta sobre la imaginación. Estamos platicando en círculos y seguimos identificando el problema, las consecuencias del problema y todavía no estamos hablando de las salidas. Sí. De cuáles son las posibles soluciones. Era por eso que me mordía la lengua. Migrar se vuelve entonces una experiencia de vigilancia constante, un tránsito donde el cuerpo es leído, juzgado y puesto en riesgo, incluso antes de moverse. Mocha. Sí, no terminamos de escuchar tu idea. Conversa, cuenta. La intervención de Ana Teresa Puente desde Colombia, una de las asistentes a la conversación, nos recuerda que el autorreconocimiento no siempre es un camino fácil ni inmediato. Crecí en gran parte sin autorreconocerme como una mujer negra, sin saber que yo también era negra y con el estigma que observaba y que sigo observando porque no es solo ese momento a mi alrededor. Para nosotros es muy positivo todo este proceso, toda esta lucha por los derechos, el reconocimiento, pero que hoy en día con toda esta agenda antiderechos se considera que entonces está satanizado todo el proceso y es como que si nosotros somos los malos por estar trabajando por los derechos. O sea, hoy en día toda esta agenda antiderechos que se está
que está cada vez tomando más fuerza, lo que está posicionando es un discurso en el que entonces con la palabra walk y con determinadas palabras quieren satanizar todos los procesos que son valiosos y que son los que de verdad apuntan a que podamos vivir los derechos que tenemos como seres humanos. Y recordar una anécdota breve de algo que me reafirma que sigue siendo muy de la manera en la que yo lo vi cuando era niña, aunque reconozco también los valiosos procesos que se están llevando. Justo en diciembre estaba en una reunión familiar y hablaba con el hijo de un cuñado de mi hermana, y él me hablaba de su cabello, que había hecho todo un tema de la transición y lo bacano que para él era cuidar su cabello con su textura natural. Y yo le dije, qué chévere, bueno, mira, está esta información de cabello afro y tal, y me frenó y me dijo, no, yo no soy afro. Y yo, entonces me pareció súper contradictorio además porque él mismo me estaba hablando de cómo estaba en ese proceso de su identidad con su cabello y me frenó de entrada y el mismo papá me miró y me abrió los ojos así como, no, 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 no. Y yo como, bueno, ahí vino como otro proceso pedagógico en la conversación, pero sí, pensaba en todo eso y en lo valioso que es el trabajo que estamos haciendo y en la tarea que todavía hay. Y también como cuando escuchaba lo del pueblo garífuna, por ejemplo, es una realidad totalmente distinta, pero por ejemplo en La Guajira es un orgullo decir, bueno, para algunos contextos también, no en todos, es un orgullo decir, yo soy guayú, La Guajira es indígena, pero es prácticamente no solo satanizado, sino invisibilizado decir que eres afro. O sea, no, ese autorreconocimiento realmente no es algo que sea tan reconocido. No sé cuál es la otra palabra para decir ahora en estos momentos, aunque los procesos que se traen pues están logrando grandes avances. En medio de una agenda antiderechos, palabras como afro, negro o disidencia son usadas para estigmatizar procesos que buscan dignidad. Aquí aparece una alerta poderosa. No es la palabra afro la que nos desplaza, sino descendiente, cuando se usa para arrancarnos del territorio, para negar nuestra pertenencia a Abya Yala. Para que tú hagas parte de este chachareo, te invito a quedarte junto a 3 voces que hacen presencia durante toda esta temporada y que conocen muy bien lo que significa habitar en las fronteras y a la vez sembrar semillas de resistencia en lo común. Ellas son Ana María Belique, Carla García y Johan Mijail. Ellas son las que nos llevarán hoy a meter la cuchara en la olla. La conversación se mueve entonces hacia una idea clave. Pertenecer no es solo un estatus legal. Bueno, para mí es una pregunta bien amplia, bien complicada también, porque por un lado luchamos desde mi movimiento, mi espacio, por este derecho a ser y pertenecer a un territorio, a un espacio, pero también tiene que ver con esta lucha legal, jurídica, de un derecho que se nos ha violentado. Entonces, para mí hay 2 cosas muy importantes. El tema de la retórica, cómo no seguir reforzando o legitimando una retórica que excluye a personas a los cuales no se le debería como cuestionar el tema de la ciudadanía, nacionalidad. O sea, para mí, desde el principio de esta lucha, fue difícil, ha sido difícil siempre tener que invertir tanto tiempo explicando, hablando sobre un tema que no debe, o sea, yo debería estar concentrada en la lucha por otras vainas, no por el derecho a un reconocimiento legal. ¿Cómo no normalizar esto? ¿Cómo no normalizar el hecho de que
sea normal de que un grupo de personas que nacen, que están, que son parte, tengan que estar luchando simplemente por un reconocimiento jurídico, un reconocimiento legal, hacer lo que se supone que son, porque no son de ningún otro lugar. Y también el tema de ayudar un poco a educar. Yo pienso que una de las cosas fundamental que puede ayudarnos a avanzar en nuestras luchas. Sé que estamos viviendo momentos extraordinarios en el sentido de lo difícil. Este momento no es ordinario, es extraordinario, pero aún así tenemos que persistir, resistir y seguir educando. Ciudadanía como vínculo con la tierra, con la memoria, con los ancestros. Una ciudadanía afectiva y espiritual que desafía las legislaciones excluyentes. Cuando la conversación gira hacia las salidas, la respuesta no viene del modelo impuesto, sino del regreso a lo propio. Yo invitaría a, luego de problematizar, entonces comencemos a ver cuáles son las posibles salidas a todos estos problemas. Empecemos a encontrar respuestas y a salirnos del cuadro que ya está esquematizado en donde se deberían de buscar las respuestas. Regresemos a nuestra cultura, regresemos a nuestra espiritualidad, regresemos al balance. Y les comento, por ejemplo, desde las Corredes Negras por la Paz y la Justicia, que es una organización de la cual soy cocoordinadora, estamos buscando capacidades económicas o físicas para poder apoyar la pertenencia de la comunidad y que continúe luchando por su territorio. También estamos llevando este mensaje de la mejor alimentación de acuerdo a cómo se alimentaban nuestros ancestros. Muchas de nuestras enfermedades son porque nos hemos atravesado una frontera de la alimentación que no tiene nada que ver con lo que son nuestras verdaderas necesidades corporales químicas. Todo lo que podamos hacer desde donde estemos para generar esa conciencia material y espiritual de que el regreso a lo que es nuestro nos va a generar o nos va a garantizar la permanencia, la continuidad y el sentirnos mejor con nosotros mismos, es lo que yo invitaría para que pudiéramos hacer. Se habla de alimentación ancestral, de sanación colectiva, de redes comunitarias que sostienen la vida cuando el Estado falla. Aquí se reafirma algo fundamental. Nos hemos colectivizado desde siempre. Estas luchas no son nuevas, son genealógicas. Reconocer las memorias de quienes han puesto el cuerpo es una forma de resistencia. Celebrarlas y reivindicarlas hoy es más urgente que nunca. Yo creo, y que lo he dicho como en varios momentos, lo he intentado decir, que nosotras no solamente nos estamos colectivizando por esta situación particular que es extraordinaria, sino que lo venimos haciendo también. Y desde hace muchísimo tiempo, y que son, digamos, espacios que también son genealógicos. Nosotras, cuando nos enunciamos desde espacios de disidencias sexuales, porque tenemos también las referencialidades de las mujeres, del mismo movimiento feminista, antirracista, anticolonial. Entonces también reconocer esas memorias, yo siento sobre todo en este momento es fundamental para poder, digamos, seguir articulando, digamos, no solamente discursividad, sino maneras que nos permitan continuar, porque hay ahí en ese encuentro, en ese deseo de colectivización, algo que siempre queda y que siento que es positivo para nosotros. Yo creo que hoy, sobre todo, es más necesario que nunca el reconocimiento de esas memorias de las personas que han puesto el cuerpo y, digamos, celebrarlas y reivindicarlas, sobre todo en estos momentos, porque muchas veces se piensa de que estas discusiones no se han dado antes, que pueden parecer novedosas. O sea, esto se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, y ya que estamos en este escenario tan horroroso, tan espantoso, siento que reconocer esas memorias y esas luchas se hace fundamental. Nada de esto nace de la nada. Somos continuidad. Para cerrar este ciclo, compartimos un texto colectivo preparado desde el equipo de comunicación, un documento que nombra lo vivido, pero también lo que estamos enfrentando hoy. Milvia Pacheco Salvatierra
fue la responsable de ponerle voz a ese texto. Las reflexiones de la 8ª serie de Más Conversaciones revelan la existencia de fronteras múltiples, físicas, políticas y simbólicas, que levantan prejuicios contra cuerpos negros, trans, no binarios y racializados. Estas fronteras vigilan, silencian y descartan existencias, convirtiendo la movilidad en una zona de riesgo, incluso antes de cruzar un límite geográfico. El racismo estructural, especialmente contra personas haitianas, marca los cuerpos en tránsito como escenario de sospecha y vulnerabilidad, donde habitar el movimiento se vuelve una forma de resistencia vital. También en esta serie nombramos la violencia obstétrica y casos como el de Lourdia Jean-Pierre, que evidencian la deshumanización sistemática hacia mujeres negras en contextos de persecución y pobreza. Comprendimos que no basta con reconocer el dolor, es necesario desarticular activamente los privilegios que lo sostienen y construir una memoria insurgente que honre la dignidad arrebatada. Nos preguntamos cómo aprendimos a odiarnos en el tránsito y cómo sanar las heridas del racismo. Respondimos desde la urgencia de crear salidas amorosas, afectivas y espirituales que sostengan la vida. El racismo no nos define, pero nos persigue. Las legislaciones actuales no reconocen la diversidad de ciudadanías reales y perpetúan exclusiones que niegan protección y pertenencia. Por eso alzamos un grito que queremos hacer viral. Tenemos derecho a hablar de vida sin racismo ni transfobia, a existir sin que el miedo nos silencie, porque, como nos recuerda Audre Lorde, el silencio no nos protege. Moverse es existir, es política, es carne, es afirmación. El tránsito no es solo geográfico, es corporal, emocional y espiritual. La violencia cotidiana se manifiesta en la vigilancia constante y en el miedo que no concede descanso. Se trata de una cadena de deshumanización que atraviesa territorios y subjetividades, sostenida por una blanquitud que opera como eje epistémico y valida discursos patriarcales, normativos y racistas, excluyendo a quienes no encajan en sus márgenes. El aumento alarmante de deportaciones fractura familias y deja menores desamparados, mientras las restricciones a la movilidad erosionan el tejido social y debilitan la estabilidad económica. Ser migrante racializado implica enfrentar xenofobia, presión de asimilación y políticas excluyentes que criminalizan, en especial a comunidades negras e indígenas. A ello se suma el terror sistemático, militarización de fronteras, redadas masivas y amenazas constantes diseñadas para sembrar miedo y controlar cuerpos históricamente negados. Sabemos que estas políticas no son incidentales, sino parte de una estrategia deliberada, convertida en espectáculo mediático. Hace tiempo que las fronteras nos cruzaron y nos obligaron a vivir en movilidad. Por eso, reclamamos el derecho a una vida digna y convocamos a una mirada amorosa y compasiva. Reparar, no callar. Devolver la dignidad, la seguridad y la protección. La invitación es a fortalecer espacios de autopreservación y resistencia comunitaria, donde nuestras vidas no estén definidas ni perseguidas por el racismo, sino afirmadas en su plena humanidad. La lectura se convierte en declaración, en posicionamiento ético frente a la campaña de terror, las deportaciones masivas y la criminalización de las comunidades migrantes en Estados Unidos y de sus aliados.
Si quieres escuchar la conversación completa de la serie 8, te invitamos a visitar el canal de YouTube de Más Conversaciones para Más Orgullo y acercarte aún más a estas voces que les dibujan las fronteras impuestas. Esto fue Más Podcast para Más Orgullo. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y por seguir imaginando mundos donde movernos sea sinónimo de existir. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! Esta es una producción de Movimiento Afro-Latino Seattle con el acompañamiento de La Voz Lab y el apoyo financiero de For Culture a través de la subvención Heritage Projects.